Durante la boda de mi hijo, la novia se inclinó hacia mí y susurró al oído: «Viejo, ¿vas a comprarnos una casa, o lo dejo?». Asentí en silencio, fingiendo ser el padre feliz y orgulloso. Pero por dentro, hervía de rabia. Cuando tomé el micrófono, revelé toda la verdad sobre ella. Incluso la policía quedó impactada. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás. Las puertas del auto se cerraron una tras otra, primero la del conductor, luego la del pasajero. Desde la ventana de mi sala observé a Wesley gesticular mientras hablaba, moviendo las manos con esa energía que tenía desde niño. La mujer a su lado se detuvo en la entrada, sus ojos recorriendo la fachada de la casa, calculando algo que aún no podía descifrar. Me sequé las palmas sudorosas en el pantalón y abrí la puerta antes de que llamaran. «Papá, ella es Trudy». «Trudy, mi padre, Forrest». Ella extendió la mano con una sonrisa que llegaba a sus labios, pero no a sus ojos. «Señor Dixon, Wesley habla de usted todo el tiempo. Esta casa es preciosa. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí?» 23 años. La mayoría de las ampliaciones las hice yo mismo. Sus cejas se alzaron con un interés que parecía ensayado. «¿En serio? Debe tener muchas habilidades». Wesley me comentó que posee varios negocios. Entramos. Había pasado la tarde limpiando y preparando el estofado de carne con la receta de mi madre, el plato favorito de Wesley. Los tacones de Gertrude resonaban sobre la madera mientras inspeccionaba la sala. Pasó los dedos por el respaldo de mi sofá de cuero y luego tomó una foto enmarcada, la graduación universitaria de Wesley. La sostuvo a distancia, no mirando la imagen sino el marco de plata, girándolo para que la luz lo iluminara. «Hermoso trabajo artesanal», murmuró, colocándolo con cuidado, más por evaluar su valor que por respeto. Durante la cena, Wesley irradiaba felicidad. No lo veía tan animado desde antes de mi divorcio. Servía el estofado con orgullo, como si él mismo lo hubiera preparado. «Entonces, Forrest, ¿5 talleres mecánicos en todo Phoenix? Impresionante. ¿Usted se encarga de todas las sedes?» Gertrude cortaba su carne en trozos pequeños y precisos. «Tengo gerentes. Yo solo superviso las operaciones». Wesley intervino, lleno de orgullo. «Papá lo construyó desde cero. Empezó con un solo taller en 1989. Eso es admirable», dijo ella, con un tono curioso. «¿Y planea jubilarse pronto?» La pregunta quedó suspendida en el aire, específica, intencionada. Dejé el tenedor con cuidado. «Eventualmente, aunque no tengo fecha definida». Ella asintió, dio un bocado delicado y cambió de tema. «¿Cuántos metros cuadrados tiene esta casa?» «El diseño es excelente. Unos 260 metros, más o menos. Y el valor de la propiedad en esta zona debe ser». Se interrumpió con una risa ligera. «Lo siento, trabajo en marketing. Analizo todo, es un defecto profesional». Wesley le tomó la mano con ternura. Mi hijo tenía 34 años, era exitoso, inteligente y completamente ciego ante lo que yo estaba viendo. Decidí ponerla a prueba. En realidad, he estado considerando vender una propiedad que tengo en Scottsdale. Quizás sea momento de liquidar algunos activos. El tenedor de Gertrude se detuvo a mitad del camino hacia su boca. Sus ojos se afilaron con un interés imposible de disimular. «¿En serio? ¿Qué tipo de propiedad?» «Un dúplex. Lo compré en 2010. El mercado está bueno ahora». «¿Cuánto está pidiendo?», preguntó demasiado rápido, demasiado interesada. «Aún no lo he puesto en venta. Estoy evaluando mis opciones». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Tengo contactos en bienes raíces. Podría presentarle algunos agentes excelentes». «¿En qué rango de precio está pensando?» No respondí. Solo sonreí y cambié de tema. Pero ya había visto lo que necesitaba ver, un destello de codicia, pronto disimulado. Durante el postre, el teléfono de Wesley vibró. Miró la pantalla y frunció el ceño.
Una emergencia del trabajo. Es el cliente Belmont, debo atenderlo. Se levantó, disculpándose, y salió al patio trasero. Gertrude se puso de pie suavemente, recogiendo platos. Permítame ayudarle con la limpieza, dijo. En la cocina, lejos de las ventanas, su actitud cambió de inmediato, como si hubiera activado un interruptor. La sonrisa cálida desapareció, su voz se volvió más fría, casi profesional. Wesley es un hombre maravilloso, pero necesita apoyo para empezar. Estoy segura de que usted, como padre, lo entiende. Mantuve el rostro neutro mientras enjuagaba un plato. ¿Empezar con qué exactamente? Con la vida. Un futuro real. Ya sabe lo caro que está todo. Su sonrisa fue leve, calculada. Wesley tiene un buen empleo. Le va bien. Bien no es lo mismo que seguro, ¿verdad? Respondió, ladeando la cabeza, observándome. Sequé mis manos despacio, mirándola a los ojos. ¿Qué es exactamente lo que me estás pidiendo? Ella rió con ligereza. No le pido nada, Forrest. Solo conversamos. La familia debe entenderse, ¿no cree? Wesley regresó antes de que pudiera responder. Seguía disculpándose por la llamada, y Gertrude recuperó al instante su calidez, como si nada hubiera pasado. Se fueron 1 hora después. Wesley me abrazó en la puerta, con entusiasmo genuino. Gracias por esta noche, papá. Es increíble, ¿verdad? Sí, ciertamente interesante. Él sonrió, buscando mi aprobación. Sabía que te gustaría. Esto significa mucho para mí. Los observé marcharse. Las luces traseras del auto se perdieron calle abajo. Entré de nuevo a la casa, de pronto agotado. La luz del baño seguía encendida. Fui a apagarla y vi un papel sobre el lavabo, un estado de cuenta de tarjeta de crédito doblado. Debió caerse de su bolso. Lo tomé. La cifra me saltó a los ojos de inmediato. $18,450,73. De regreso en la sala, me dejé caer en el sofá con el papel en las manos. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Wesley. Gracias otra vez, papá. Creo que ella es la indicada. La indicada. Miré esas palabras, y luego el número en el estado de cuenta. $18,000 en deudas. Preguntas insistentes sobre mis propiedades. Peticiones veladas de apoyo económico. La casa ya no se sentía igual. Caminé por ella despacio, viendo lo que ella había visto, no recuerdos, no la marca en el marco de la puerta donde Wesley medía su altura cada cumpleaños, ni la ventana que reemplacé después de que rompió el vidrio con una pelota de béisbol. Solo superficie, metros cuadrados, valor de mercado. Activos por liquidar. Fotografié el documento con mi teléfono. El flash iluminó los números con una claridad brutal. Luego me senté en la oscuridad, el papel aún en la mano, y entendí que todo había cambiado. Mi hijo necesitaba protección. Y yo era el único que podía ver el peligro. 3 días pasaron lentamente, como una herida que no dejaba de sangrar. El estado de cuenta seguía en mi escritorio, un peso físico cada vez que entraba a la oficina. Había ensayado la conversación 1 docena de veces. Amable, directa, basada en pruebas, emocional. Ninguna parecía adecuada. En todas, Wesley terminaba creyéndole a ella, no a mí. Lo llamé el martes por la mañana. ¿Puedes verme en el taller de Camelback? Necesito hablar contigo. La pausa al otro lado del teléfono me dijo que ya intuía que no era algo casual. ¿Sobre qué? Prefiero hacerlo en persona. ¿A las 2 te va bien? Bien, respondió, seco, a la defensiva. Llegué temprano. Caminé por el taller, donde Miguel rotaba las llantas de un Camry. El olor familiar a aceite y caucho normalmente me calmaba. No esta vez. Revisé el reloj una y otra vez, repitiendo mentalmente las frases de apertura, que sonaban más débiles cada vez. Wesley llegó a las 2 en punto. Entró a mi oficina sin sonreír, los brazos cruzados. Gracias por venir,
Le dije. Quería hablar contigo sobre Trudy. ¿Qué pasa con ella? Respondió, desafiante. ¿Hace cuánto la conoces? ¿4 meses? ¿5? ¿Y eso qué importa? No es mucho tiempo para estar hablando de matrimonio. Su mandíbula se tensó. Tú le propusiste matrimonio a mamá después de 3 meses. La comparación dolió, porque era cierta. Cambié de táctica. He notado que hace muchas preguntas sobre dinero, sobre el negocio. Está interesada en mi vida. Eso incluye a mi familia. Parecía más una evaluación que interés. La voz de Wesley subió. ¿Evaluación? Solo estaba siendo amable. Wesley, solo te pido que te tomes las cosas con calma. No, me estás pidiendo que desconfíe de ella. Es distinto. Podía ver que lo estaba perdiendo. Cada palabra lo empujaba más hacia su lado. Abrí el cajón donde guardaba el estado de cuenta, pero me detuve. Su rostro ya estaba cerrado, rígido, defensivo. Si se lo mostraba ahora, solo se aferraría más a ella. Has estado solo desde el divorcio, dijo, con voz baja y helada. Tal vez olvidaste lo que se siente cuando alguien quiere construir un futuro contigo. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Respondí con calma. Eso no es justo. Tampoco esta conversación, replicó. Trudy me hace feliz. ¿Por qué no puede ser suficiente? Porque la felicidad basada en una mentira no dura. No puedes aceptar que soy feliz sin tu aprobación. Se dirigió a la puerta con pasos duros. Wesley, espera, ya terminé de escuchar. Y se fue antes de que pudiera decir una palabra más. A través de la ventana de la oficina lo vi subir a su camioneta y alejarse demasiado rápido, con las llantas chirriando al girar hacia la carretera principal. Me quedé solo, rodeado por los sonidos del taller, los compresores soltando aire, el golpeteo metálico rítmico de las llaves de neumáticos, la radio de Miguel sonando en español. El trabajo seguía como si nada, mientras mi relación con mi hijo se desmoronaba. Lo había manejado mal. Lo supe de inmediato. Pero no sabía cuál habría sido la forma correcta. Al día siguiente, mi teléfono sonó mientras conducía de regreso desde el taller de mesa. Número desconocido. Casi no contesto. Forrest, soy Trudy. Espero que no te moleste que llame. Me detuve en un estacionamiento vacío y puse el auto en punto muerto. ¿Qué quieres? Pregunté. Su tono era dulce, conciliador, ignorando por completo mi rudeza. Wesley me contó que tuvieron un malentendido. Me siento fatal por eso. Esto es entre mi hijo y yo. Claro, pero la familia es importante para mí. Hizo una pausa y pude oír la sonrisa en su voz. Wesley y yo hemos estado viendo casas. Pensé que, si pudieras ayudarnos con el pago inicial, quizá 80 o 100.000 dólares, sería una manera de demostrarle a Wesley que apoyas nuestro futuro juntos. La audacia de su propuesta me golpeó como agua helada. 80 a 100.000 dólares, disfrazados de gesto de apoyo familiar. Respiré hondo antes de responder. ¿Eso pensaste, Significaría mucho para los dos, dijo con una certeza tan tranquila que parecía haber calculado mi respuesta de antemano. Lo pensaré. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Me quedé allí, sentado en el estacionamiento durante 20 minutos, observando a la gente entrar y salir del supermercado frente a mí. Personas normales, con problemas normales, decidir qué cocinar si habrían olvidado algo en la lista. Preocupaciones simples. La mía acababa de volverse mucho más complicada. Pero esa llamada aclaró algo esencial. No se trataba de oportunismo. Era estrategia. Había convertido el conflicto entre mi hijo y yo en una herramienta para obtener dinero, una exigencia de 6 cifras. Eso requería planificación, cálculo y experiencia. Necesitaba saber con quién estaba lidiando realmente. Un socio de negocios me había mencionado alguna vez a una investigadora privada, Rita Chen. Meticulosa y discreta. Encontré su número entre mis contactos y la llamé antes de que pudiera dudarlo.
2 días después, estaba sentado frente a ella en una cafetería de la calle 16. Rita era más baja de lo que imaginaba, unos 45 años, con mechones grises entre su cabello negro y unos ojos que no dejaban pasar nada. Traía una carpeta de cuero y una taza de té intacta. Yo había preparado una carpeta con copias del estado de cuenta, fotografías, notas sobre la cena y una cronología de los hechos. Se la deslicé por la mesa. Necesito que investigues a alguien a fondo. ¿A quién? Preguntó, sin abrir la carpeta todavía, observándome con atención. A la prometida de mi hijo. Creo que va tras el dinero. ¿Lo cree o lo sabe? Golpeé suavemente la carpeta con los dedos. Sé lo suficiente para estar preocupado. Necesito saberlo todo. Rita abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron el contenido con rapidez. Se detuvo en el saldo de la tarjeta de crédito y soltó un sonido leve, como de confirmación. Esta cantidad de deuda y un objetivo con recursos familiares encaja con un patrón. Levantó la mirada. Pero señor Dixon, necesito que entienda algo. Si sus instintos son correctos, lo que encuentre podría ser peor de lo que imagina. ¿Está preparado para eso? Saqué mi chequera con calma. Por eso mismo necesito saberlo todo. Mi tarifa inicial es de $3.500, dijo. Cubre 2 semanas de investigación, verificación de antecedentes, historial financiero, redes sociales y entrevistas con personas de su entorno. Si necesito profundizar, hablaremos de costos adicionales. Escribí el cheque sin vacilar, la letra firme. Al entregárselo, mi mano no tembló. Rita lo guardó en su portafolio. Empezaré mañana. Tendrá mi primer informe en 1 semana. Nos dimos la mano. Al salir, sentí el peso de la decisión caer sobre mí, no como una carga, sino como una certeza. Si Wesley no iba a escuchar mis advertencias, reuniría pruebas irrefutables. Había pasado 36 años construyendo un negocio desde cero, aprendiendo a leer a la gente, detectar mentiras y calcular riesgos. Esas habilidades me habían hecho exitoso. Ahora las usaría para proteger a mi hijo. A cualquier precio. Las 2 semanas siguientes se arrastraron con el peso de la espera. Revisaba el teléfono constantemente, los correos, el sonido de la puerta de la oficina. Hasta que finalmente, un jueves por la tarde, Rita llamó. Pidió reunirse de inmediato. Llegó con un bolso de cuero más pesado que la vez anterior. Cuando desplegó su contenido sobre mi escritorio, fotografías, estados bancarios, reportes de crédito, diagramas de cronología, entendí por qué. Señor Dixon, comenzó, lo que encontré es peor que una simple cazafortunas. Me incliné hacia adelante. Muéstrame todo. Rita organizó los documentos con movimientos precisos. 4 tarjetas de crédito, todas al límite. $47.000 de deuda. El número me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Cómo sobrevive? No lo hace, respondió Rita. Se está ahogando. Y su hijo es el salvavidas al que intenta aferrarse. Tocó uno de los estados de cuenta con el dedo. Mire el patrón. Adelantos de efectivo, transferencias de saldo. Ha estado manteniendo los pagos mínimos durante 18 meses. Examiné los registros. Restaurantes caros, boutiques de diseñador, alquiler en un complejo de lujo que reconocí. Los números no cuadraban. Su renta mensual es de $2,400, continuó Rita. Confirmé su ingreso a través de los registros fiscales. Gana alrededor de $4,000 al mes. Después de la renta, el pago del auto y el seguro, las cuentas no cierran. No han cerrado en más de 1 año. Entonces, ¿cómo? Rita deslizó unas fotografías antes de que terminara la pregunta. ¿Hay alguien más en escena? Tomé la primera imagen. Gertrude estaba sentada frente a un hombre en la terraza de un restaurante, ambos inclinados sobre un documento. La siguiente foto era en un bar elegante, la misma intensidad en la mirada. La tercera, frente a un edificio comercial, él gesticulando,
ella asintiendo. ¿Quién es él? Marcus Trent, 41 años, corredor de bienes raíces comerciales. Se han reunido 3 veces en 2 semanas. Observé su lenguaje corporal con detenimiento. No había contacto físico ni gestos románticos, pero su cercanía transmitía familiaridad. Conspiración. ¿Es algo romántico? No. Es peor. Es estratégico. Mire su postura. Están planeando algo. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. El nombre de Wesley iluminó la pantalla. Miré a Rita y contesté. Papá, tengo noticias. Su voz sonaba llena de emoción, algo que no escuchaba hacía meses. Forcé un tono cálido. Te escucho. Nos comprometimos oficialmente. La boda será en agosto. Las fotos de Gertrude con Marcus Trent seguían sobre el escritorio, observándome como pruebas mudas. Me puse de pie y caminé hacia la ventana que daba al taller, donde Miguel instalaba frenos en una Tecoume. Trabajo normal. Problemas mecánicos con soluciones simples. Eso es maravilloso, hijo. Felicitaciones. Pensé que te enojarías, dijo, con un suspiro de alivio. Eres mi hijo. Tu felicidad me importa. Hablamos un minuto más. Lugares para la boda, la lista de invitados, lo emocionada que estaba Gertrude. Lo felicité otra vez, le dije que lo amaba, y colgué. Rita había reordenado los papeles mientras hablábamos, dándome espacio. Cuando volví a mirarla, sus ojos eran serios. Eso cambia el cronograma, dijo en voz baja. Agosto. 4 meses. Me senté de nuevo, observando los documentos con renovada urgencia. Sigue vigilándola. Quiero saber exactamente quién es Marcus Trent para ella. Durante la semana siguiente, la presión de Gertrude aumentó. Wesley lo mencionaba con cuidado durante nuestras breves llamadas. Como otros padres ayudaban a sus hijos a empezar la vida en pareja, lo tradicional que era, lo significativo que sería recibir un apoyo financiero. Nunca exigía nada directamente, solo giraba alrededor del tema con cada vez más insistencia. Hasta que llegó el mensaje. Papá, ¿podemos hablar? Sin discutir, solo hablar. Respondí enseguida. Por supuesto. Dime cuándo y dónde. Trudy quiere estar presente, ¿está bien? Si eso es lo que tú quieres. Tiene ideas sobre el futuro. Nuestro futuro. Creo que deberías escucharlas. Me quedé mirando ese mensaje un largo rato antes de contestar. Te escucho. A la mañana siguiente conduje hasta Dominic Stackhouse, el restaurante que Wesley había sugerido. Aparqué, caminé alrededor del edificio, analicé los ángulos de visión desde las ventanas. Luego me senté en mi camioneta, saqué un pequeño grabador del guante y lo probé. Arizona era un estado de consentimiento de una sola parte. Podía grabar cualquier conversación en la que yo participara. Mi teléfono vibró. Mensaje de Wesley. Mañana al mediodía. Gracias por hacer esto, papá. Respondí, nos vemos entonces. Abrí la carpeta que Rita me había dado y repasé las fotografías. El rostro de Gertrude en una, sonriente, cálida, la máscara que usaba con Wesley. En otra, seria, concentrada, sin pretensiones, junto a Marcus. La misma mujer. 2 verdades distintas. Cerré la carpeta y encendí el motor. Mañana la dejaría creer que tenía el control. Esa noche, frente al espejo del baño, practiqué mis respuestas, interesado, pero cauto, abierto, pero prudente. Repetí frases hasta que sonaron naturales, hasta poder decirlas sin que se notara la ira que hervía debajo. Rita llamó justo cuando estaba preparando la cena. Estoy trabajando en la conexión con Marcus, dijo Rita. Sus registros financieros están limpios, pero hay algo con los tiempos. Cada reunión ocurre después de que cierra un trato grande. Puede que él también sea su objetivo o su socio. Rita hizo una pausa. Ten cuidado mañana. Si está trabajando con alguien, esto es más sofisticado de lo que pensamos.
Prometo tener cuidado. Corté la llamada y volví a mis ensayos frente al espejo. La función de mi vida empezaba al mediodía del día siguiente. Tenía 12 horas para prepararme para el papel más difícil que había interpretado, el padre que considera rendirse. Llegué a Dominique's 30 minutos antes. Pedí la mesa del rincón que había revisado el día anterior. La acústica era buena, las voces se escuchaban claras, sin demasiado ruido ambiente. Conversación envolvente, perfecta para grabar. Pedí agua y esperé, observando a las parejas y familias almorzar sin complicaciones. Un padre ayudaba a su hija pequeña a cortar el bistec. Una pareja de ancianos se tomaba de las manos sobre la mesa, cariño simple, sin engaños. El grabador descansaba en el bolsillo interno de mi chaqueta, ya activado. Mi teléfono estaba sobre la mesa, aparentemente casual, pero en realidad listo como respaldo. Wesley y Gertrude entraron al mediodía en punto. Los vi acercarse, su mano, protectora, posada en la espalda de ella, su andar seguro, los tacones repicando sobre la madera. Llevaba una blusa color crema y un portafolio de cuero que parecía caro. Me puse de pie para recibirlos. El apretón de manos de Wesley fue cálido, esperanzado. Gertrude se inclinó para darme un beso en la mejilla, que acepté con amabilidad. Forrest, muchísimas gracias por reunirte con nosotros. Su sonrisa le llegaba a los ojos ese día. Ella también había ensayado. La familia es importante. Me alegra que conversemos. Wesley se deslizó en la cabina a su lado, a la vista el alivio en su gesto. Esto significa mucho, papá. De verdad. Lo miré a los ojos y dejé que viera afecto genuino allí. Eres mi hijo. Quiero que tengas un buen comienzo. Gertrude aprovechó la apertura de inmediato. De eso queremos hablar exactamente, de una base sólida. Pedimos la comida. Charla ligera sobre el clima, el restaurante, el ascenso reciente de Wesley en el trabajo. Luego Gertrude abrió su portafolio y la función empezó de verdad. Deslizó unos papeles sobre la mesa, listados de propiedades impresos en papel de alta calidad, subrayados y anotados. Hemos estado viendo casas en Scottsdale. Esto es lo que tiene sentido para nuestros ingresos y planes a futuro. Estudié los listados con cuidado. Precios, ubicaciones, metros cuadrados. Estas rondan los 450.000. Sí. Necesitaríamos unos 100,000 para la cuota inicial y los costos de cierre. Ya no pedía, afirmaba. Medía mi reacción. Mantuve el gesto neutro, pensativo. Es una suma considerable. ¿Cuánto aporta Wesley? Wesley se movió apenas en el asiento. Tengo ahorrados unos 15,000. Lo cual es estupendo, intervino Gertrude con suavidad. Pero ya sabes lo caro que está todo. Asentí despacio, tomé otro listado y examiné las fotos. Encimeras de granito, recámara principal amplia. ¿Cuál es su calendario? Queremos empezar nuestro matrimonio en nuestra propia casa. La voz de Gertrude cargaba convicción. Siempre he soñado con estabilidad financiera, la que nunca tuve al crecer. Mi mano se detuvo a mitad de camino hacia el vaso de agua. Ahí estaba. No hemos soñado, no Wesley y yo queremos, sino yo. La máscara se resbaló por un segundo. Se corrigió enseguida. Quiero decir, queremos construir algo duradero para nuestros hijos algún día, un cimiento real, papá. Como el que me diste a mí, añadió Wesley con sinceridad. Dejé que el momento se asentara y me recosté en el asiento, como meditando. Es una decisión grande. Necesito pensar en los números, consultar con mi asesor financiero. Por supuesto. No estamos pidiendo una respuesta inmediata. La alivió fue visible en Gertrude. Interpretó mi dilación como un avance. ¿Para cuándo necesitan saber? Wesley miró a Gertrude antes de contestar. Estamos pensando en agosto para la boda. Lo ideal sería mudarnos a una casa poco después. Hay tiempo. Dejen que revise todo como corresponde. Recogí los papeles que me había dado y los alineé con un golpecito.
Quizá podamos ver propiedades específicas juntos en unas semanas. La chispa de esperanza en el rostro de Wesley me apretó el pecho. Estaba desesperado porque esto funcionara, porque su padre y su prometida encontraran un punto en común. No tenía idea de que estaba documentando cada palabra, construyendo un caso para destruir a la mujer sentada a su lado. Gertrude sacó más materiales, presupuestos de muebles, opciones de vehículo, porque su auto actual no era confiable, e incluso muestrarios de pintura para la futura casa. El nivel de preparación era tan impresionante como inquietante. Lo había planeado todo con meticulosidad, anticipando cada pregunta, preparando cada respuesta. Terminamos el almuerzo con promesas de hablar pronto. Wesley me abrazó en el estacionamiento, más tiempo del habitual. Gracias por escuchar, papá. Por escuchar de verdad. Le apreté el hombro. Siempre te escucho. Se fueron juntos. Yo me quedé de pie junto a mi camioneta hasta que su auto desapareció, luego subí y conduje directamente a la oficina de Marcus Bailey. Bailey era un hombre delgado, de 50 y tantos, con ojos agudos y reflejos más agudos aún. Nos habíamos conocido años atrás por contactos de negocios, había llevado algunas disputas contractuales de mis talleres. Lo había llamado el día anterior y le expliqué que necesitaba asesoría sobre un asunto familiar. En su oficina, reproduje fragmentos de la grabación. Escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc. Cuando terminé, dejó el bolígrafo. Ella está pescando un compromiso sin obligación legal. ¿Puedo proteger legalmente a Wesley? Si decides darles dinero, puedes estructurarlo como un préstamo a Wesley, con documentación. Te protege si el matrimonio fracasa. Negué con la cabeza. No voy a darles dinero. Estoy recolectando pruebas. Bailey me observó un momento y luego asintió. Entonces sigue documentando todo. Conversaciones, mensajes, registros financieros. Si esto va a donde creo, vas a necesitar un caso hermético. ¿Para qué exactamente? Para cuando tu hijo se dé cuenta de lo que ella es. Vas a necesitar demostrar que tenías razón, que lo estabas protegiendo, no saboteando su felicidad. La documentación será tu defensa contra acusaciones de interferencia. No había pensado tan lejos, pero tenía razón. Wesley tal vez nunca me perdonara por desenmascarar a Gertrude, pero seguro no me perdonaría si yo supiera y no hiciera nada. Bailey me explicó marcos legales, normas sobre abuso financiero a personas mayores, estatutos de fraude, incluso regulaciones de consentimiento de grabación. Cuando salí de su oficina, tenía un mapa más claro del terreno legal que estaba pisando. En la camioneta, en el estacionamiento techado, me quedé con el motor encendido, procesando todo. Sonó el teléfono. Rita Chen, encontré algo sobre Marcus Trent. Tienes que ver esto. Miré la hora. Tarde, el sol dorado de Fénix colándose entre el concreto. Voy ahora mismo. Me dispuse a salir y me detuve. La carpeta que Gertrude me había dejado estaba en el asiento del pasajero, con todo su material cuidadosamente preparado. Tomé uno de los listados, miré la foto de stock de una pareja feliz frente a una casa. Lo solté de nuevo y conduje hacia la oficina de Rita, con la voz de Gertrude repitiéndose en mi cabeza. Siempre he soñado con estabilidad financiera. Solo yo, no nosotros. Ese pronombre singular rebotaba en mi mente mientras manejaba, apretando el volante un poco más con cada repetición. Fuera lo que fuera que Rita hubiera descubierto sobre Marcus Trent, estaba listo para ello. Cada prueba era un paso más para proteger a Wesley, quisiera él protección o no. El último informe de Rita quedó abierto sobre mi escritorio. Fotografías de Gertrude y Marcus Trent de años atrás. Mensajes en redes sociales donde hablaban de encontrar la oportunidad adecuada. Registros financieros que mostraban que ya habían trabajado juntos antes de que Wesley apareciera en la historia. La conexión ya era innegable, no solo manipulación, una operación con práctica. Sonó el teléfono. El nombre de Wesley iluminó la pantalla. 3 semanas, papá. 3 semanas, y no nos has dado una respuesta.
Dejé la taza de café con cuidado. Su voz tenía un filo que no escuchaba desde nuestra última pelea. Estas decisiones toman tiempo. Estoy siendo responsable. ¿Responsable o controlador? Trudy cree que nos estás saboteando. El cambio en su tono me lo dijo todo. 3 semanas de exposición diaria al veneno de ella habían surtido efecto. Wesley, necesito que me escuches. No. Ya me cansé de tus sospechas y tus excusas. Abrí la función de videollamada y presioné conectar. Su rostro apareció en pantalla, mandíbula tensa, mirada dura. Detrás de él, su apartamento, el mismo al que lo ayudé a mudarse hace 5 años. Tengo pruebas, dije. Evidencia de que ella no es quien dice ser. Su expresión se torció. ¿Contrataste a alguien para espiarla? ¿Te escuchas? Contraté a alguien para protegerte. ¿De qué? ¿De ser feliz? ¿De tener una vida que tú no controlas? Ahora gritaba. Años de resentimiento acumulado, avivados con cuidado por Gertrude, salían a flote. Tomé la carpeta de la investigación del escritorio y extendí los documentos frente a la cámara. «¿De qué te usen? Por favor, solo mira estos papeles». La imagen de Wesley giró, mostrándome su perfil. Se negaba a mirar. «No voy a ver nada. Esto es paranoico. Es obsesivo. Tiene $47,000 de deuda. Se está reuniendo con un hombre llamado Marcus Trent, que...». La pantalla se puso negra. Había colgado. Me quedé mirando el teléfono, con los documentos desparramados por el escritorio. Pruebas que no significaban nada si Wesley no quería verlas. 4 días pasaron en un silencio tenso. Entonces sonó el teléfono otra vez. La voz de Wesley era diferente esta vez. Más suave, pero de algún modo más peligrosa. «Papá, tenemos que hablar. Estoy aquí. Trudy está embarazada. Vamos a tener un bebé». Las palabras de Wesley cayeron con una precisión calculada. Mantuve la voz medida, controlada. «Es una noticia importante. Cambia las cosas. Ya no se trata solo de nosotros», dijo él. «Se trata de nuestro hijo». Cerré los ojos un momento, repasando las posibilidades. El tiempo era demasiado conveniente. El anuncio llegaba justo después de nuestra confrontación fallida. Pero no tenía pruebas, y acusar a Gertrude de fingir un embarazo solo me haría parecer aún más inestable. «Entiendo», dije al fin. «¿De verdad? Porque nuestro bebé necesita un abuelo que apoye a esta familia». La amenaza implícita era clara: «Acepta a Gertrude o perderás a tu nieto». Tomé mi decisión entonces. No sería una rendición, sino una retirada estratégica. A veces hay que perder una batalla para ganar la guerra. 2 días después, llamé a Wesley desde mi taller en Camelback. Los sonidos familiares de los compresores de aire y las llaves de impacto me anclaban a la realidad mientras me preparaba para dar la actuación más convincente de mi vida. «He estado pensando en lo que dijiste», empecé. Su voz sonó cautelosa al otro lado de la línea. «¿Sí? Tienes razón. He sido demasiado prudente, demasiado controlador». Hubo un silencio. «¿En serio? Un nieto lo cambia todo. Después de la boda, nos sentaremos a hablar de cómo puedo ayudar». «Gracias, papá. Esto significa mucho». La alivio en su voz me apretó el pecho. Colgué y me quedé inmóvil en la oficina, dejando que el ruido del taller me envolviera. Miguel apareció en la puerta. «¿Todo bien, jefe?» «Sí, solo asuntos de familia». Asintió y se fue. Saqué el teléfono y llamé a Rita. «Necesito que verifiques algo. El embarazo. ¿Puedes comprobar si es real?» «Los registros médicos están protegidos», respondió, «pero tengo contactos en el sistema de salud. Buscaré citas prenatales, atención obstétrica. Si realmente está embarazada, debería haber un rastro. Hazlo con discreción». Mientras Rita movía sus contactos, recibí la llamada que temía. Encontré un patrón.
dijo. 2 compromisos anteriores. Me incorporé en la silla. Cuéntame todo. Tucson, 2019. Un dentista de 42 años. Comprometidos durante 4 meses, luego nada. Flagstaff, 2022. Un contratista con 3 propiedades. Se comprometieron 6 meses y él rompió repentinamente. ¿Hablaste con ellos? Lo intenté. Ambos se negaron a hablar. Lo que sea que haya pasado, no quieren recordarlo. Me recosté, mirando el techo. Eso ya nos dice suficiente. Ella ha hecho esto antes. Wesley no es su primer objetivo, solo el actual. Hay más, continuó Rita. Revisé archivos de redes sociales. Publicaba fotos con el contratista de Flagstaff, restaurantes caros, vacaciones, un estilo de vida muy por encima de sus ingresos. Luego, todo desapareció. Limpieza total. Porque el compromiso terminó y se movió al siguiente. Exacto. Y ahora está repitiendo el mismo patrón con Wesley. Esa noche, creé una nueva carpeta en mi escritorio. La etiqueté simplemente Evidencia, patrón completo. Dentro coloqué los hallazgos de Rita sobre los compromisos anteriores, la conexión con Marcus Trent, los registros financieros, las fotografías de vigilancia. Todo ordenado cronológicamente, formando una narrativa irrefutable. Mi teléfono vibró. Mensaje de Wesley. Trudy y yo elegimos el 15 de agosto para la boda. Espero que puedas venir, papá. Miré la fecha. 15 de agosto. Menos de 3 meses. Escribí mi respuesta. Ahí estaré. 2 días después me reuní con Rita en una cafetería de la calle 16. Me deslizó una carpeta gruesa por la mesa, con secciones separadas por pestañas y una encuadernación profesional. Esto está completo, dijo. Registros financieros, fotos de vigilancia, la relación con Marcus Trent, los compromisos previos, registros de comunicación. Todo. Abrí la carpeta. Pasé página tras página de trabajo meticuloso, estados de cuenta mostrando el aumento de deuda, fotografías de Gertrude con Marcus, su lenguaje corporal claramente conspirativo, archivos de redes sociales con los exprometidos, el mismo patrón repetido una y otra vez. Facturas, registros de gastos, la imposibilidad matemática de su estilo de vida declarado. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Wesley. Estamos ultimando los detalles. Esto es real. Levanté la vista hacia Rita. Estaré allí, dije en voz baja. Y todo esto también. Cerré la carpeta y apoyé la mano sobre ella. El peso de la evidencia. El peso de la verdad. Cuando me levanté para irme, Rita me detuvo. Una vez que hagas esto, no habrá marcha atrás. Wesley podría no perdonarte. Al menos no de inmediato. La miré a los ojos. Si no lo hago, lo perderé para siempre, solo que en manos de otra persona. Tomé la carpeta y salí a la tarde calurosa de Phoenix. La evidencia pesaba en mis manos, pero mi paso era firme. Tenía 3 meses para prepararme para la confrontación más importante de mi vida. La oficina de Marcus Bailey estaba en el piso 14 de un edificio de cristal en el centro. Subí en el ascensor con el maletín de cuero que contenía la carpeta, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Bailey me recibió en la puerta, notó mi expresión y me ofreció café. Rechacé. Nos sentamos frente a frente, su escritorio entre nosotros como una barrera de tribunal. Coloqué el maletín sobre la superficie, lo abrí y saqué la carpeta. Necesito que verifiques que todo esto fue obtenido legalmente y que es admisible. Bailey la acercó y comenzó a leer. Pasó 1 hora. Trabajaba metódicamente, las gafas en la punta de la nariz, haciendo anotaciones en los márgenes. A veces levantaba la vista para hacer una pregunta. ¿De dónde obtuvo la investigadora los registros financieros? De bases de datos legítimas. Tiene licencia. Todos son registros públicos. ¿Y las fotografías de vigilancia? Lugares públicos, restaurantes,
Exteriores. Nada de allanamientos, nada que viole privacidad. Bailey asintió y siguió leyendo. ¿Las grabaciones? Yo estuve presente en todas. Arizona es un estado de consentimiento de una sola parte. Finalmente dejó el bolígrafo. Entonces, legalmente estás cubierto. Todo esto es admisible si llegara a ser necesario. Planeo presentarlo en la boda. Durante los brindis. Bailey se quitó las gafas, me observó con cuidado. Eso es nuclear. ¿Entiendes las consecuencias? Wesley no escuchará de otra forma. Necesita verlo con testigos para que ella no pueda manipularlo después. Quedará humillado. Estará humillado un día. Si no hago esto, será explotado por años. Bailey se recostó en su silla. Documentaré nuestra consulta. Cuando todo esto se desarrolle, necesitarás probar que actuaste bajo consejo legal. Durante las siguientes semanas trabajé en mi presentación. Noches largas en mi despacho, el resplandor azul de la pantalla iluminando los documentos. Escaneé archivos, creé diapositivas, escribí la narración que acompañaría cada punto. Cada prueba tenía su propia sección. Engaño financiero. Conexión con Marcus Trent. Patrón de compromisos previos. El falso embarazo. A mediados de julio, Rita llamó con la confirmación sobre el último punto. El embarazo es falso. No hay citas, ni atención prenatal, nada. ¿Puedes documentarlo? Tengo un informe de mi fuente en el sistema médico. No hay registros bajo su nombre ni su número social. Perfecto. Esa era la última pieza. Señor Dixon, ¿está listo para esto? Guardé otra copia de mi presentación en una memoria USB. No tengo opción. Si no estoy listo, lo haré igual. A través de la oficina de Bailey, solicité un informe crediticio completo de Gertrude. 3 semanas después lo recogí y me senté en mi camioneta, en el estacionamiento subterráneo, leyéndolo página por página. El panorama completo era peor de lo que imaginaba. No solo 4 tarjetas de crédito, sino préstamos personales, deudas médicas en cobranzas, un préstamo automotriz impago. Deuda total, $54,000. Consultas recientes mostraban que había solicitado nuevo crédito, probablemente para financiar los gastos de la boda. Fotografié cada página con el teléfono. Otra capa de respaldo. A finales de julio, Wesley me llamó con una noticia que no debería haberme sorprendido. Papá, tenemos que hablar de la boda. ¿Problemas? Los costos subieron más de lo esperado. El lugar, el catering, unos $12,000 por encima del presupuesto. Me quedé mirando el desierto desde la ventana de la cocina. Yo lo cubriré. ¿De verdad? ¿Así, sin más? Eres mi hijo. Es tu boda. Envíame los detalles y escribiré el cheque. Gracias, papá. Esto significa que estamos bien, ¿verdad? Siempre estaremos bien, pase lo que pase. Esa noche escribí el cheque, deteniéndome un momento con la pluma sobre la línea del monto, $12,000. No dolía el dinero, sino lo que representaba. Lo firmé, lo arranqué del talonario y lo guardé en un sobre para Wesley. Inversión en justicia. Durante junio y julio, Wesley intentó reconstruir nuestra relación. Invitaciones a cenar, visitas casuales al taller. Acepté algunas, rechacé otras, manteniendo una distancia emocional calculada, lo bastante cálido para no levantar sospechas, lo bastante frío para protegerme del huracán que se acercaba. Una noche de mediados de julio, cenamos en un restaurante mexicano al que íbamos desde que él era adolescente. Habló de los preparativos, del bebé que venía, del futuro. Trudy está emocionada de que vengas a la boda. Significa mucho para ella. No me la perdería. Sé que las cosas estuvieron tensas por un tiempo. Me alegra que hayamos pasado página. Asentí, bebí un sorbo de agua. Somos familia, Wesley. Eso no cambia. Espera a conocer a tu nieto. Todo tendrá sentido entonces.
Lo miré. 34 años, inteligente, exitoso y completamente ciego a lo que ocurría. Estoy seguro de que sí, respondí. La noche antes de la boda, me senté en mi oficina en casa. Todo estaba preparado. Presentación cargada en el portátil, copia USB en el bolsillo interior, documentos impresos en el maletín. 3 copias de todo. Sistemas de respaldo múltiples. En el teléfono, un mensaje de Wesley. Mañana es el gran día. Me alegra que vayas a estar, papá. Escribí mi respuesta. No me lo perdería por nada. Me levanté, caminé hasta mi habitación y dejé el traje sobre la cama, gris oscuro, sobrio, autoritario. La vestimenta de un hombre a punto de impartir justicia. Antes de acostarme, abrí el cajón de la mesita de noche y miré una fotografía. Wesley, de niño, sentado en mi primer taller, sosteniendo una llave casi del tamaño de su brazo, sonriéndole a la cámara. 7 años, con un diente ausente, absolutamente convencido de que su padre siempre lo protegería. Toqué el vidrio sobre su rostro. Siento que tenga que ser así, le susurré a la imagen. Pero soy tu padre. Protegerte es lo que hago. Cerré el cajón, la foto volvió a la oscuridad. Puse la alarma a las 6 de la mañana. La boda empezaba a las 3 de la tarde. Tenía 9 horas para prepararme para el momento que salvaría a mi hijo o destruiría nuestra relación para siempre. Me acosté con los ojos abiertos en la oscuridad, ensayando el instante de mañana, tomar el micrófono durante los brindis, enfrentarme al público, la cara de Wesley cuando lo entendiera, la expresión de Gertrude cuando su operación colapsará en público. Mi corazón latía constante, cada pulso un conteo regresivo hacia la revelación. Mañana, todo cambiaría. De pie en el estacionamiento del hotel, miré hacia la entrada del recinto. El sol de la mañana ardía en el cielo de Arizona. La música se filtraba desde el área de la ceremonia. Invitados llegando, la emoción flotando en el aire. Toqué el bolsillo interno de mi saco, la USB estaba ahí. El maletín pesaba más de lo que la física permitiría. El teléfono vibró. Bailey, estoy aquí. Sector derecho del fondo. Listo cuando tú digas. Respiré hondo, me acomodé la corbata y caminé hacia la entrada. La ceremonia era hermosa, tenía que admitirlo. Al aire libre, arreglos florales en crema y dorado, un cuarteto de cuerdas tocando piezas clásicas. Wesley estaba en el altar con su smoking, el rostro iluminado por una felicidad que no le veía desde hacía años. Gertrude avanzó por el pasillo, novia de catálogo con un vestido que seguramente costaba $8,000 que no tenía. Los invitados se volvieron para verla, los teléfonos en alto, capturando el momento. Yo me senté en la tercera fila, rostro neutro, manos en las rodillas. Entrelacé los dedos con tanta fuerza que los nudillos se me marcaron blancos. El oficiante condujo la ceremonia, votos, anillos y un detalle con el que yo contaba. Completaremos el papeleo legal el lunes en el juzgado, mencionó. El matrimonio no era aún legalmente vinculante, solo una ceremonia. ¿Contrato? No todavía. Cuando los invitados pasaron al patio cubierto para los cócteles, me coloqué cerca de la barra, el maletín a mis pies. El técnico de sonido con quien había hablado semanas antes me hizo un gesto discreto, la conexión lista, mi presentación cargada en la pantalla grande del salón. Esperé, bebiendo agua con gas, viendo a Gertrude moverse entre la gente. Era buena, aceptando felicitaciones, posando para fotos, interpretando a la novia radiante a la perfección. Se acercó a mí aún sonriendo, amable para las cámaras. Se inclinó, susurrándome solo para que yo oyera. «Viejo, nos vas a comprar una casa dentro de un mes». Me quedé inmóvil, escuchando. «Si no, me voy. Y solo verás a tu hijo en un juzgado cuando te demande por la pensión». Se enderezó y elevó la voz a un tono agradable y público. «Gracias por estar hoy aquí. Significa muchísimo». Di un sorbo lento a mi agua y dejé el vaso con cuidado. «De nada». Se alejó satisfecha, de vuelta con sus admiradores.
Yo me quedé en la barra hasta que desapareció entre la multitud, entonces permití que la mandíbula se me tensara un segundo. Acababa de confirmarlo todo. Los invitados fueron entrando al salón. Sirvieron la cena. Casi no probé la mía. La hora de los brindis se acercó con la inevitabilidad del amanecer. El padrino habló primero. Historias divertidas de Wesley, buenos deseos tradicionales. La risa se onduló por la sala. Luego la dama de honor, con la voz cargada de emoción, dijo que eran perfectos el uno para el otro. El oficiante tomó el micrófono. Y ahora, el padre del novio, Forrest Dixon. Me puse de pie, abotoné el saco con deliberada lentitud y tomé el micrófono. El novio aplaudió con cortesía. Wesley me miró con orgullo, expectante. Empecé con la tradición. Wesley ha sido la mayor alegría de mi vida, verlo pasar de ser un niño que apenas podía sostener una llave inglesa al hombre que ven hoy. No hay privilegio más grande que ser su padre. La sala respondió con calidez. Vi brillar los ojos de Wesley. Por eso, continué, lo que estoy a punto de hacer es lo más difícil que he hecho en mi vida. El calor en el ambiente se desplazó, un murmullo de confusión. Hice una pausa, respiré, le di peso a lo que venía. Presioné el control remoto en mi bolsillo. La pantalla a mi espalda se encendió. Pero como padre, no puedo permitir que este matrimonio empiece con una mentira. El silencio cayó como un golpe físico. Gertrude Whitmore no es quien dice ser. No se casa con mi hijo por amor. Está ejecutando un plan. Gertrude se levantó, el rostro transformándose de sorpresa a furia. ¿De qué hablas? Esto es una locura. Hice clic. Primera diapositiva. Estados de cuenta con saldos resaltados en rojo. $54,000 de deuda en 6 cuentas. Una renta mensual que no puede pagar con sus ingresos reales. Otro clic. Fotos de Gertrude con Marcus Trent llenaron la pantalla. Reuniones en restaurantes, conversaciones intensas, lenguaje corporal inequívocamente conspirativo. Reuniones periódicas con un hombre al que conoce desde hace años. Expliqué, sesiones de planificación para lo que ella llama relaciones ventajosas. Siguiente clic. Apareció una forma de onda de audio. Presioné reproducir. La voz de Gertrude inundó la sala. Viejo, nos vas a comprar una casa dentro de un mes. Si no, me voy, y solo verás a tu hijo en un juzgado cuando te demande por la pensión. La grabación era de hace 20 minutos. Había llevado el teléfono en el bolsillo durante el cóctel. Se escucharon exclamaciones. Algunos invitados se pusieron de pie, otros se quedaron helados. Siguiente diapositiva. Documentación médica. Y el embarazo que anunció para asegurar mi cooperación no existe. No hay citas, ni control prenatal, nada. La voz de Gertrude se hizo aguda, estridente. No tenías derecho. Esto es invasión de la privacidad. Seguí con calma, metódico. Todo fue obtenido legalmente. Investigadora privada con licencia y fianza. Arizona es un estado de consentimiento de una sola parte para grabaciones. Diapositivas finales. Registros de 2 compromisos previos con hombres adinerados. Archivos de redes mostrando el mismo patrón repetido. Wesley por fin habló, incorporándose despacio. Papá, ¿qué? ¿Qué es esto? Lo miré directo. Esto soy yo protegiéndote. Esto soy yo siendo tu padre. Gertrude se volvió hacia Wesley. La desesperación reemplazó el cálculo. No lo escuches. Quiere destruirnos. Pero Wesley miraba la pantalla. La evidencia seguía proyectada con una nitidez implacable. La palidez le invadía el rostro. El salón se volvió un caos. Algunos se iban, otros formaban corrillos, susurros, unos pocos grababan con el teléfono. Dejé el micrófono con cuidado y alcancé el maletín. La voz de Gertrude cortó el ruido. Voy a llamar a la policía. Esto es acoso. Espionaje ilegal. Tenía el teléfono en la mano,
marcando frenética. Miré a Bailey al otro lado del salón. Asintió levemente. Me quedé de pie en la mesa principal, esperando. A través de las ventanas, a lo lejos, luces rojas y azules parpadearon en el cielo de la tarde. Las consecuencias venían en camino. En ese instante, antes de que entrara la policía, Wesley me miró. Nuestros ojos se encontraron a través del tumulto. Su cara mostraba traición, confusión, dolor, pero debajo algo nacía: comprensión. Miró de mí a Gertrude, gritando al teléfono, el maquillaje corrido por lágrimas de furia, y de vuelta a mí, quieto y firme en medio de la tormenta. Wesley abrió la boca para hablar. Entonces entró el primer agente. La patrulla entró al acceso circular, luces encendidas pero sin sirena. Bajaron 2 oficiales, un hombre joven y una mujer de mayor experiencia. Desde fuera ya escuchaban las voces elevadas. Bailey llegó hasta mí justo cuando los agentes cruzaron la puerta. Me enderecé un poco y esperé. Observaron la escena: recepción de boda interrumpida, novia alterada, invitados atónitos. Un hombre de pie, tranquilo, con un maletín. La oficial se acercó primero a Gertrude. Ella comenzó a señalarme de inmediato: palabras atropelladas, vigilancia ilegal, acoso, invasión de la privacidad. El oficial joven se aproximó a mí. Señor, ¿su nombre? Forrest Dixon. Este es mi abogado, Marcus Bailey. ¿Puede decirme qué pasó aquí? Presenté evidencia de fraude en la boda de mi hijo. La novia ha estado engañando a mi familia para obtener dinero. Bailey dio un paso adelante. Todo se obtuvo legalmente. Tenemos la documentación. El agente miró a su compañera, que seguía escuchando las acusaciones rápidas de Gertrude. Necesitaremos ver esa documentación. 20 minutos después llegó una detective. La placa la identificaba como Sarah Morrison. Experimentada, mirada aguda, una tablet en la mano y un aire de competencia profesional. Soy la detective Sarah Morrison. ¿Quién hizo la llamada? La voz de Gertrude se escuchó al otro lado de la sala. Yo. Él me ha estado espiando. Esto es acoso. La mirada de Morrison recorrió la escena con calma. Señora, tomaré su declaración. Se volvió hacia mí. ¿Usted es el padre del novio? Sí. Y tengo evidencia de intento de fraude. Empecemos por el principio. Todos los involucrados, sala de conferencias, ahora. Su gesto organizó a la gente como si dirigiera el tránsito. Nos condujeron, yo, Bailey, Morrison y el oficial joven a una sala, Gertrude y la oficial a otra. En el espacio privado, Morrison señaló las sillas. Nos sentamos. Puse el maletín sobre la mesa, lo abrí y saqué carpetas ordenadas. La investigadora privada, Rita Chen, ¿usted la contrató? Sí. En febrero. $350 la hora, tarifa estándar. ¿Y está licenciada en Arizona? Bailey proporcionó el número de licencia. Totalmente licenciada y confianza. Toda la vigilancia se realizó en espacios públicos. Sin allanamientos, sin escuchas ilegales. La detective Morrison revisó su tableta, hizo algunas llamadas para verificar las credenciales de Rita. Examinó los documentos con método, informes crediticios, fotografías de vigilancia, datos de ubicación con marcas de tiempo. ¿Y estas grabaciones? Preguntó. Estuve presente en todas las conversaciones. Arizona es un estado de consentimiento de una sola parte. Eso es correcto, asintió Morrison. Pasó más páginas, deteniéndose a veces para leer con atención. Tomaba notas en su tableta, fotografiaba ciertos documentos. Después de 40 minutos de revisión, cerró la carpeta que tenía frente a ella y se puso de pie con deliberada calma. Disculpen un momento. Salió de nuestra sala de entrevistas y fue hacia donde interrogaban a Gertrude, llevando consigo algunos documentos específicos. A través de la puerta entreabierta alcancé a escuchar el cambio en el tono de la conversación. Señora Whitmore, ¿le dijo usted a Wesley Dixon y a su padre que estaba embarazada?
Eso es información médica privada. Los registros médicos aquí indican que no existe ningún embarazo, ni citas médicas, ni atención prenatal. Él no tenía derecho a acceder a mis registros médicos. Estos no son sus registros, respondió Morrison con calma. Son una confirmación de que no existen registros bajo su nombre en ningún hospital ni clínica importante de Phoenix. Hubo una pausa. Puede que me haya equivocado con lo del embarazo. ¿Pidió dinero al señor Dixon basándose en ese embarazo? La conversación continuó, pero Morrison cerró la puerta. Bailey se inclinó hacia mí. «Es buena», susurró. Captó el ángulo del fraude al instante. Esperamos otra hora. La sala de conferencias se sentía cargada a pesar del aire acondicionado. Desde el salón de recepción llegaban los sonidos del desmontaje, personal del hotel retirando decoraciones, desmantelando la celebración, borrando los restos del día. Finalmente, Morrison regresó a nuestra sala. Se sentó frente a nosotros, la tableta entre las manos. «Señor Dixon, puede irse. Voy a abrir una investigación sobre las acciones de la señorita Whitmore, específicamente sobre la falsa declaración de embarazo usada para solicitar dinero. Eso podría constituir fraude. Necesitaré declaraciones formales suyas y de su hijo en los próximos días». Asentí y comencé a guardar los materiales en el maletín. Bailey estrechó la mano de la detective con profesionalidad. «Gracias, detective». Salimos de la sala. El salón de recepción estaba casi vacío ahora, solo el personal del hotel limpiando, los arreglos florales aún sobre las mesas, como monumentos abandonados. Wesley estaba sentado solo en la mesa principal, todavía con el smoking puesto. Gertrude, cerca de la entrada, hablaba con la oficial que la acompañaba, su voz más baja, derrotada. Me acerqué a mi hijo. Wesley levantó la vista al verme. El espacio entre nosotros parecía inmenso, aunque solo nos separaran unos pocos pasos. Me detuve a una distancia prudente, esperando saber si quería que me acercara o si necesitaba espacio. Su rostro era ilegible. A nuestras espaldas, el personal desmontaba la mesa principal. La pantalla donde se había proyectado la evidencia estaba ahora en negro. La celebración que debía haberse realizado allí hacía horas ya no existía. Sostenía el maletín en una mano, meses de trabajo contenidos en cuero y papel. Finalmente, Wesley habló con voz áspera. «Necesito tiempo para pensar. Para entender todo esto. Tómate todo el tiempo que necesites», respondí. «Estaré aquí cuando estés listo». Se levantó despacio, se quitó el boutonniere y lo dejó sobre la mesa. Un pequeño gesto de rechazo. Comenzó a caminar hacia la salida. Entonces se detuvo, sin volverse, y dijo en voz baja: «Gracias por, no sé, por algo». Y se fue, dejándome de pie entre las ruinas de una boda que nunca fue. Al otro lado del salón, la voz de Gertrude volvió a alzarse brevemente. «Esto no ha terminado. Voy a demandar. Voy a...». La oficial dijo algo que no alcancé a oír. Gertrude calló. Me quedé allí un momento más, maletín en mano, rodeado por el eco del desastre. Luego salí al anochecer de Phoenix, donde la temperatura por fin descendía por debajo de los 100 grados, y conduje a casa por las mismas calles que conocía desde hacía 36 años, hacia una casa que, pese a todo, se sentía distinta. Más ligera, de algún modo. 2 días después del desastre de la boda, sonó mi teléfono. La voz de Bailey tenía un tono de satisfacción profesional. «Gertrude intentó contratar abogados para demandarte por difamación y daño emocional», me dijo. Contactó a 7 despachos. Todos rechazaron el caso después de revisar la evidencia. Permanecí en la ventana de la cocina, el café enfriándose en la encimera. ¿Qué le dijeron? La mayoría fue diplomática. Uno, al parecer, fue directo. Le dijo que debería preocuparse por cargos penales, no por demandas civiles. ¿Y Marcus Trent? Emitió una declaración pública afirmando contacto mínimo. Se está distanciando rápido.
Caminé hasta mi oficina en casa y miré por la ventana hacia mi propiedad. La representación física de décadas de trabajo honesto. El contraste entre el éxito ganado y el intento de robo era abrumador. Ratas abandonando el barco, murmuré. Durante los días siguientes, el castillo financiero de Gertrude colapsó por completo. Bailey me mantenía informado. Las compañías de tarjetas de crédito iniciaron demandas por cobro. El arrendador comenzó el proceso de desalojo. Para el 20 de agosto, su apartamento estaba perdido, su crédito destruido, su círculo social evaporado. El vídeo de la boda se había vuelto viral. Los invitados habían grabado y compartido todo. Su reputación era cenizas. 27 de agosto. Estaba bajo un auto en el taller cuando sonó mi teléfono. Rodé hacia afuera, me limpié la grasa de las manos y respondí. Señor Dixon, quería actualizarlo, dijo la voz de la detective Morrison, firme, profesional. Encontramos a una víctima anterior. ¿Víctima? El dentista de Tucson, del año 2019. El mismo patrón, falso embarazo, exigencias económicas. Le pagó $15,000 para que desapareciera en silencio. Me quedé de pie en el taller, herramienta en mano. ¿Testificará? Sí. Está proporcionando una declaración formal. Los cargos por fraude son ahora muy probables. Esa noche me senté en la sala, repasando todo lo ocurrido. 6 meses desde que conocí a Gertrude hasta este momento. 6 meses de investigación, estrategia y paciencia. El timbre sonó inesperadamente. Wesley estaba en mi puerta, sosteniendo un paquete de 6 cervezas y vistiendo ropa vieja de trabajo. Su rostro lucía demacrado, exhausto. ¿Puedo pasar? Siempre. Entró y dejó la cerveza sobre la encimera, como gesto de paz. No quiero hablar de eso todavía, dijo. Solo, ¿puedo ayudarte en el taller? Como antes. Tengo una transmisión que necesita trabajo. Podría usar otro par de manos. Su asentimiento fue leve, agradecido. Gracias, papá. Durante los 2 días siguientes trabajamos juntos. Cambiamos aceite, rotamos neumáticos, diagnosticamos motores. El entorno familiar, los problemas mecánicos con soluciones claras. La rutina lo ayudaba a procesarlo todo. No forzamos la conversación. Solo trabajábamos, pasábamos herramientas, hablábamos de cuestiones técnicas, volvíamos a caer en viejos ritmos. Durante una pausa el segundo día, sentado sobre cubetas invertidas en el taller, Wesley habló. «Pásame la llave de 3/4». Se la entregué. Varios minutos de silencio. El sonido del compresor, la llave de impacto, la radio suave de fondo. Vi todas las señales, dijo finalmente. Solo que no quise creerlas. No dejé de trabajar. A veces vemos lo que queremos ver. Yo tenía distancia. Tú tenías sentimientos. Son lentes distintos. Silencio. Wesley ajustó algo bajo el capó, salió con grasa en los antebrazos. Me siento avergonzado. Todos me vieron siendo engañado. No. Todos vieron a un buen hombre confiando en alguien. Eso no es vergonzoso. Se siente vergonzoso. Dejé la llave, lo miré directamente. En 1995 me asocié con un tipo que me robó $40,000 del negocio. Confiaba en él completamente. Me sentí un idiota durante meses. Wesley levantó la mirada, sorprendido. Nunca me lo contaste. Porque aprendí algo. Confiar no es estupidez. Traicionar la confianza es el crimen, no ofrecerla. Él asintió lentamente, lo absorbió, volvió al trabajo. Al final del segundo día, algo había cambiado. No estaba reparado, la sanación no es tan rápida, pero el proceso había comenzado. Cuando cerrábamos el taller esa tarde, el sol descendía proyectando sombras largas sobre el estacionamiento. Wesley se volvió hacia mí. «Papá, ¿podemos hablar? De verdad hablar. En mi casa. Yo preparo la cena». Condujimos por separado.
En casa, mientras preparaba algo sencillo, pasta y ensalada, Wesley se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde todo había comenzado meses atrás, cuando me presentó a Gertrude. La circularidad del momento no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Serví los platos y me senté frente a mi hijo. Él levantó la vista, abrió la boca para hablar. Mi teléfono vibró. Mensaje de Morrison. Se presentarán los cargos formales mañana. Pensé que querría saberlo. Le mostré el mensaje. Wesley lo leyó, asintió lentamente. Bien, dijo en voz baja. Luego me miró. Pero eso no es lo que quiero hablar. Quiero decir, necesito decir algunas cosas. Se detuvo, se recompuso. La conversación que ambos habíamos evitado y que ambos necesitábamos, por fin comenzaba. Wesley me devolvió el teléfono a través de la mesa. Bien, repitió. Ella debe enfrentar las consecuencias. Respiró hondo. Pero, papá, necesito decir algunas cosas, sobre ti, sobre mí, sobre todo lo que pasó. Dejé el tenedor a un lado, le presté toda mi atención. Ninguno de los dos tenía hambre, pero el ritual de compartir la comida creaba el espacio para una conversación difícil. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando fui terco. Eres mi hijo. Rendirme nunca fue una opción. Ignoré muchas señales. Quise creerle tanto que no me permití ver la verdad. Eso es humano. No es un fracaso. Sus manos estaban entrelazadas con fuerza frente a él, la tensión visible. ¿Cómo lograste mantenerte tan calmado cuando te decía paranoico, cuando desestimaba todo lo que decías? No siempre estuve calmado, admití. Pero sabía que si reaccionaba con emoción, tú te aferrarías más. Así que me concentré en conseguir pruebas que no pudieras descartar. Hablamos durante 2 horas. Wesley expresó todo lo que había estado procesando: gratitud, vergüenza, reconocimiento. A medida que la conversación avanzaba, su postura comenzó a relajarse. Al final de la conversación, Wesley estaba recostado en su silla, los hombros ya no tensos. Había dejado atrás la rigidez con la que había llegado. A la mañana siguiente, Bailey llamó. Se presentaron los cargos formales esta mañana, dijo con su tono sereno. Fraude en grado de tentativa, delito de clase 4. Presentación de reportes falsos, clase 6. Yo estaba en mi oficina del taller, tomando notas metódicamente. ¿Cuál es el cronograma? Lectura de cargos en 2 semanas. El juicio probablemente no se programe hasta el próximo año. ¿Necesitarán que Wesley testifique? Eventualmente, sí. Está registrado como víctima, pero eso no será hasta dentro de varios meses. Bien, respondí. Necesita tiempo para sanar primero. Cerré mi cuaderno con un gesto definitivo. Ese capítulo comenzaba a encaminarse hacia su conclusión. Durante los días siguientes, Wesley fue eliminando a Gertrude de su vida, paso a paso. Cambió las cerraduras de su apartamento, bloqueó su número, devolvió las pertenencias que ella había dejado. Cada acción era silenciosa pero intencionada, imitando mi propio método metódico. Vendió el anillo de compromiso a un joyero. Aceptó menos de lo que había pagado, no le importó el dinero, solo necesitaba deshacerse de él. El 29 de agosto, Bailey me presentó un análisis de costos. Los gastos totales de la investigación ascendían a $15,400. Honorarios de Rita Chen, consultas legales, preparación de documentos. Tiene todo el derecho de solicitar restitución, me dijo. $15,400 en gastos documentados. Pasé el dedo por la lista detallada, cada cifra representando un paso en la protección de mi hijo. Ella no tiene ese dinero, dije. Y nunca lo tendrá. Eso no significa que no pueda presentar el fallo, embargar salarios si alguna vez vuelve a trabajar. ¿Y qué lograría con eso? Pregunté, empujando el papel hacia él. Ya enfrenta cargos penales. Su vida está destruida. Lo haría quedar completo, al menos en lo financiero.
Empujé la hoja con más fuerza, un gesto físico de liberación. Estoy completo, dije. Mi hijo está a salvo. Eso es lo que importa. 30 de agosto, al anochecer. Wesley vino a mi casa. Nos sentamos en la terraza trasera mientras el sol se ocultaba. Una tarde tranquila, la temperatura por fin bajando después de otro día abrasador en Arizona. Sosteníamos botellas de cerveza, cómodos en las sillas del exterior, sin necesidad de mirarnos constantemente. A veces observábamos el jardín, otras el cielo que se oscurecía poco a poco. Silencios cómodos entre frases. Te debo una disculpa, dijo finalmente. Por no haberte creído. Por todo lo que te dije. No me debes nada, respondí. Estabas enamorado. El amor nos vuelve vulnerables. Aún así, tenías razón. Y debí haberte escuchado. Ser padre significa proteger a tus hijos, incluso cuando ellos no quieren protección. Wesley rió suavemente. La próxima vez, escucharé tus advertencias más pronto. La próxima vez, tráeme a alguien que te ame por quien eres, no por lo que tienes. Trato hecho, dijo con una sonrisa cansada. Aunque pasará un tiempo antes de que vuelva a confiar en alguien. Tómate tu tiempo. La persona correcta valdrá la espera. Nos quedamos en silencio varios minutos. El cielo pasó del naranja al violeta, luego al azul profundo. Las estrellas comenzaron a aparecer. Las luces suaves del exterior iluminaron la terraza. Los insectos cantaban a lo lejos. Wesley terminó su cerveza, se puso de pie y se preparó para irse. Lo acompañé hasta la puerta. En el umbral, se detuvo, se volvió y me tendió la mano. La tomé. Un apretón firme. Luego me atrajo hacia un abrazo breve, fuerte. Cuando nos separamos, ambos asentimos. Una comprensión silenciosa pasó entre nosotros, sin necesidad de palabras. Wesley caminó hasta su auto, levantó una mano en un último gesto antes de subir. Lo observé alejarse, las luces traseras desapareciendo al final de la calle. Regresé a la terraza, me senté de nuevo, miré hacia el cielo oscuro lleno de estrellas y me permití una pequeña sonrisa satisfecha. El trabajo estaba hecho. Mi hijo estaba a salvo. La justicia se había cumplido. Tomé las 2 botellas vacías, las llevé adentro, apagué las luces del patio y cerré la puerta. Detrás de mí, las sillas vacías quedaban en penumbra, con las estrellas brillando arriba. La paz de la resolución llenaba el aire. Ya no había batallas que librar, ni pruebas que reunir, ni amenazas que contrarrestar. Solo una tranquila noche de agosto en Phoenix, y una familia que sobrevivió a la traición, manteniéndose unida cuando más importaba. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y dejar en los comentarios tus impresiones sobre lo que vivieron estos personajes. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por mirar.